Así que vamos a reflexionar un poco en Isaías capítulo 51, versículos 12 al 16, es la lectura base del día de hoy, pero solo me quiero detener ahorita en el versículo 13. Dice: ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Hoy vamos a hablar acerca de un sentimiento, una emoción que es inherente al ser humano y que estoy seguro todos hemos sufrido en más de una ocasión. Vamos a hablar acerca de la angustia. Y angustia obviamente se relaciona con la palabra angosto y es sentirse... Ay, perdón, hermanos, me entró algo aquí en el ojo y no quiero pausar el video y volver a comenzar a grabar, ¿verdad? Pero ya, creo que ya salió. Angustia proviene de angosto, ¿no? Es un sentido, una emoción que se refleja con este sentirnos agobiados, sentirnos en un lugar estrecho. Tiene que ver con algo que no podemos controlar, por supuesto, y algo que nos da miedo. Y aquí en el versículo 13, con otras palabras, básicamente está hablando de la angustia. Dice: vivirás cada día en terror constante, y muy probablemente esta palabra pues también es para nosotros, aunque es un contexto diferente. Aquí en el caso específico de Isaías se está hablando acerca de las consecuencias de la guerra y cómo el pueblo de Israel había sido invadido, masacrado, lastimado por las naciones vecinas, y Dios le dice: bueno, vas a vivir todo el tiempo con ese terror a causa de los enemigos. Evidentemente, dice Dios, no, es momento que te levantes y que dejes a un lado este terror, esta angustia. Ahora, la angustia es algo muy natural, es algo normal, hermanos. Angustiarse de suyo no es pecado, tal cual. Sí, hay que tener mucho cuidado con estas ideas de que este tipo de emociones y sentimientos que frecuentemente nosotros catalogamos como negativos, los vemos como pecaminosos. Y ese es un error, porque en primer lugar, bien direccionados y vividos de una manera sensata, aún estas emociones que pudieran parecer negativas, como el miedo, como el enojo, por ejemplo, en realidad tienen una función positiva. Dios los ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios mismo también los percibe. Entonces tiene una función positiva en realidad, aunque en nuestra forma de pensar, en cómo estructuramos nosotros las cosas, frecuentemente le damos una connotación negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado. La angustia en sí misma no es pecado. El problema es cuando la angustia se extiende, cuando la angustia ya no la controlamos y cuando la angustia nos hace trastabillar y caer y nos lastima y nos asfixia y nos impide vivir una vida plena. Entonces el problema no es la angustia en sí misma, sino cómo batallamos nosotros y cómo nos sobreponemos a la angustia. Pero la Biblia nos habla acerca de esta situación. La angustia se genera por un temor que nosotros podemos tener por un agente generalmente externo, pero algo muy importante es que frecuentemente la angustia en realidad se articula en toda su dimensión por una realidad interna en nuestro corazón. Es decir, puede existir una realidad adversa a nuestro alrededor, pero al final el sentimiento de angustia generalmente se manifiesta con todo su plenitud, su poder, podemos decirlo de esa manera, realmente dependiendo de cómo interpretamos nosotros la adversidad que está allá afuera. En términos concretos y prácticos, lo que estamos viviendo ahora, el virus existe, el coronavirus existe, no es un invento, está allí. Pero la manera en cómo nosotros reaccionamos a esta situación, pues ya depende de nosotros, ¿no? El coronavirus no es quien determina si va a haber angustia o no en nuestro corazón, sino que somos nosotros, y las decisiones y la manera en cómo nosotros enfrentamos esta situación es lo que va a determinar si nosotros dejaremos que la angustia nos asfixie por completo o que podamos hacer lo necesario para saber controlar esta emoción. El Salmo 69, del versículo 1 al 3 y el 17 nos hablan claramente de este sentimiento. Miren, dice: sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda.
Tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen, esperando la ayuda de mi Dios. No escondas tu rostro de este siervo tuyo, dice el versículo 69-17. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Así que el salmista declara su angustia delante de Dios. Insisto, la angustia por sí misma no es pecado. La cuestión es qué hacemos con este sentimiento, esta emoción de la angustia. ¿Sí? Lo importante que nos debemos entender, hermanos, es que tenemos un Dios que nos sostiene. Y para los que no son cristianos, para los que no son creyentes genuinos, ¿verdad? Dios siempre es una posibilidad, pero para nosotros es una realidad, y debemos echar mano precisamente de nuestra fe y de la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder sobreponernos a la angustia. Así que en primer lugar necesitamos tener un enfoque correcto, mis hermanos. ¿Sí? Como les decía, la inquietud, el desasosiego, el temor se genera principalmente en nuestro corazón, en la forma en cómo nosotros interpretamos la realidad. Y generalmente empezamos a angustiarnos cuando empezamos a enfocarnos nosotros en la adversidad, en el problema, en las probabilidades, en las posibilidades, que ni siquiera son cosas completamente certeras, no tenemos la seguridad de ello, pero empezamos a enfocarnos en las posibilidades, y generalmente las posibilidades negativas que pueden afectar nuestra integridad, y esto empieza a generar angustia, ¿verdad? Nos enfocamos en el objeto que produce la angustia. Y en este caso concreto ya nos estamos imaginando infectados, ya nos estamos imaginando en terapia intensiva, ya nos estamos imaginando muriendo, ¿verdad? Y entonces nos estamos enfocando en este tipo de cosas, y eso genera realmente angustia en nuestro corazón y no nos permite ver que hay una realidad más allá de eso, y esa realidad se llama Dios. Así que en medio de la angustia tenemos que empezar a enfocar también nuestros pensamientos, sobre todo en la realidad de Dios, ¿sí? Dios hace y Dios obra, ¿sí? Tenemos que enfocarnos precisamente en este Dios que consuela, en este Dios que sostiene. Allí Isaías 51:12 dice: soy yo mismo el que los consuela. Y el versículo 15 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre. Es decir, tenemos que enfocarnos, mis hermanos, en que realmente tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida. Cada vez que salimos de casa en medio de esta contingencia, y cualquier día debería ser esa, ¿no?, la situación, no tener que esperar a que suceda este tipo de situaciones para que nosotros empecemos a confiar todos nuestros días, nuestra salida y nuestra entrada en Dios, ¿verdad? Pero es saber eso, que tenemos un Dios que nos está viendo, un Dios que nos está cuidando, un Dios que nos ama y que nos protege. Entonces, dejar de enfocarnos solo en la realidad que parece que nos quiere lastimar y empezar a ver la realidad del Dios que nos quiere sanar, ¿sí? Pensemos en algo maravilloso. Dios hace realmente maravillas en medio de nuestros tiempos y nuestras vidas, hermanos. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que nos conoce por nuestro nombre. Dice la palabra que Él cuenta nuestros cabellos, sabe cuántos tenemos. Y como les digo, ¿verdad? Pues sabe que cada vez que nos pasamos el peine o que nos levantamos ya se quedaron 4 o 5 en la almohada o en el peine, pero Él sabe exactamente, ¿sí?, cuántos cabellos tenemos nosotros, y lo sabe porque se toma su tiempo para contarlos. Y eso quiere decir que tenemos un Dios que está profundamente interesado aún en las cosas que a nosotros nos podrían parecer más intrascendentes, no tienen importancia. Dios sí le importa todo de nosotros porque nos ama, y tenemos que enfocarnos precisamente en este Dios que nos ama tanto. Tenemos que apoyarnos en medio de la angustia en aquello que es el sostén que nos puede permitir a nosotros respirar y salir de esta angostura a campos abiertos. Y el principal sostén, mis hermanos, es el amor. Y por supuesto, el amor de Dios. Tenemos un Dios amoroso. Toda la Biblia nos habla del amor. Todos los actos y todas las palabras de Dios están llenos de su amor. En medio de la angustia que vivieron aquellos que estuvieron alrededor de Jesús, Jesús siempre manifestó amor, aun cuando sus palabras eran duras, a veces para sus discípulos eran duras porque amaba, aun cuando
llega y hace un azote de cuerdas para expulsar a los cambistas del templo, hay que entender ese acto como un acto de amor a Dios. Sí, de amor de Dios, perdón, amor también de Jesús a Dios, pero es un acto del amor de Dios para con el ser humano. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene de amoroso? ¿Qué tienen de chicotazos? Bueno, pues preguntémosle a nuestros papás, ¿no? Nos daban nuestros cuerazos y estoy seguro que lo hacían con muchísimo amor. Pero pensémoslo un poco. Sí, Jesús dice, están convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Sí? ¿Y quién se va a ver más afectado? ¿Cuál era la función del templo? La función del templo era conectarse con Dios. ¿Sí? Si estaban convirtiendo este lugar tan sagrado y tan importante para la vida espiritual del pueblo en una cueva de ladrones, los más dañados serían ellos, sería todo el pueblo. Así que cuando Jesús actúa con enojo y hace un azote de cuerdas, Él está pensando también en el amor. No olvidemos esto, todos los actos de Dios son actos amorosos, pero cuando hablamos de la angustia no solo estamos hablando del amor de Dios, hermanos, sino que también es importante recurrir al amor de los demás y saber que hay personas que nos aman, personas que nos quieren. En medio de situaciones angustiantes debemos tener el valor de buscar a aquellas personas que nos aman y que nos pueden apoyar. Y quizás ustedes los dicen, no, es que a mí nadie me quiere. En primer lugar, yo creo que estaría equivocado. Pero en caso de que no lo esté, la pregunta sería, ¿por qué nadie lo quiere? ¿Qué hemos cosechado, qué hemos sembrado nosotros? ¿O qué hemos dejado de sembrar para que cosechemos odio o no podamos cosechar amor? Quizás es momento de reflexionar si en realidad nos damos cuenta, y pensamos que lo dudo, ¿verdad? Pero si en realidad nos damos cuenta que no hay otro ser humano que nos quiera, es que hemos hecho un mal trabajo. Pero no creo que sea así. Y tenemos que buscar el apoyo de aquellos que nos aman. El amor puede hacer milagros y el amor puede hacer cosas maravillosas que no podemos definir sus procesos. Es decir, no podemos decir, si tú amas de esta manera, entonces vas a obtener tal cosa. No podemos ser tan lineales. Ciertamente hay consecuencias lógicas cuando nosotros amamos. La gente nos ama a nuestro alrededor. Pero estoy diciendo, no podemos hablar de exactamente de qué manera opera el amor para liberarnos de la angustia, pero el amor opera. Y debemos empezar a buscar el apoyo, el cuidado, la compañía de todas aquellas personas que nos aman. Y dejar a un lado la pena, la vergüenza. Y si tú amas a alguien, hacérselo saber de alguna u otra manera, hazle saber que lo amas. Y que cuando tú estés en un momento de angustia puedas decir con toda confianza, oye, hermano, oye, papá, oye, hijo mío, hija mía, hermano en la fe, me siento angustiado, puedes orar por mí. Y yo estoy seguro que él te dirá, claro que sí. Pero tenemos que aprender a sacarle jugo, digámoslo de esta manera, de nuestras relaciones de amor. No se trata solo de sentirlo y de pensar que amamos a los hermanos, se trata de poner en acción, en operación este poder tan grande que el amor tiene. Tenemos que apoyarnos de forma correcta en el amor. Debemos, mis hermanos, también tener una comprensión correcta de lo que hay en nuestra vida. Yo estoy seguro que Dios jamás va a decir, no es para tanto, no exageres, ¿no? Nosotros tendemos a hacer eso, ya chole, decimos, ¿no? No te pases, tampoco es para tanto. Dios no va a hacer eso. Dios nos comprende. Pero tenemos que aceptar algo. Muchas veces nuestra comprensión está equivocada y tenemos que aceptarlo. Yo sé que es muy difícil, yo sé que todos pensamos que siempre tenemos la razón y que las cosas son exactamente como yo las pienso. Miren, eso es lo que pensaba Job, y aquellos que tomaron la clase pues lo recordarán bien. Sí, Job tenía sus ideas y pensaban que así eran las cosas,
y precisamente él evaluaba a Dios de acuerdo a su propia forma de ver la realidad y su forma de ver a Dios. Es decir, él tenía encapsulado, encasillado a Dios y decía: tú, Dios, tienes que actuar de tal o cual manera porque tú eres así y eres esa, hasta que Dios le hace ver que en realidad Job no entiende, que esta forma tan limitada que él tenía de entender a Dios y su actuar y sus procesos, pues no era la adecuada, no era la correcta. Y debemos nosotros estar dispuestos a aceptar constantemente eso, que en medio de la angustia nuestros pensamientos nos pueden estar traicionando. Recordemos algo, mis hermanos: tenemos a un Dios que nos comprende, a un Dios que siente y que se duele también. Jesús fue profundamente empático en su ministerio. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y si la Biblia nos pide que hagamos eso, ¿cuánto más no hará Dios? Tenemos un Dios que también está con nosotros. Pero cada vez que sintamos angustia, cada vez que nosotros veamos un panorama negro, oscuro, ¿sí?, recordemos que es mejor, ¿sí?, suspender un poco nuestros juicios, es decir: caray, quizás lo que estoy pensando no es lo correcto, quizás como estoy viendo yo las cosas no son las adecuadas. Dejar de confiar en ese sentido, ¿sí? Como dice el texto, que hay caminos que para el hombre le parecen, sus propios caminos le parecen derechos, rectos, pero sus caminos son caminos de perdición. Y eso tiene que ver no solo con las cosas que hacemos, sino también con las cosas que pensamos. Y en muchas ocasiones nuestra forma de pensar y de interpretar las cosas está equivocada. Y debemos de ser humildes y decir: Señor, creo que estoy viendo las cosas de una manera que no son las correctas. Y eso me está provocando angustia, me está provocando terror. Señor, mejor muéstrame en realidad cómo son las cosas. Eso es importante. Y al final tenemos a este Dios que nos acompaña y que manifiesta todo su poder y su sanidad. Y tenemos que acudir precisamente a experimentar este poder de Dios para ser liberados de la angustia. ¿Y cómo? En primer lugar, teniendo fe, teniendo confianza. En Juan 11:25 Jesús le dice a María acerca de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La fe es una confirmación consciente de que lo que vendrá de la mano de Dios será bueno, aunque no lo hayamos visto todavía. Y debemos aprender a caminar con fe, mis hermanos. A reconocer que Dios está actuando aunque nosotros no lo veamos. Que Dios está allí aun cuando no lo sintamos. Que aunque todo se vea oscuro y peligroso, ¿sí?, allí en medio de las sombras y donde nosotros no podemos ver más allá de 1 metro, allí está Dios. Dios está a nuestro lado y es caminar por fe, mis hermanos. Porque la verdad es que el socorro y las bendiciones de Dios solo vienen a aquellos que caminan por fe. Confiar en Dios. En medio de la angustia, mis hermanos, no tenemos mejor herramienta que la oración. Orar. El Salmo 32, versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El salmista es honesto, dice: sí, hay crecidas de agua, sí, hay tormentas, pero nosotros te buscamos en nuestras angustias y tú nos vas a salvar. El salmista no está diciendo que no hay peligro. El peligro ahí está, las dificultades ahí están, pero en medio de la angustia, una vez más, dice: por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Invocarlo, buscarlo, acudir a Él a través de la oración. Se trata también de escuchar a Dios, mis hermanos. En medio de la angustia, lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios, pero leerla tratando de concentrarnos y tratando de escuchar el mensaje de Dios. Sí, dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Necesitamos leer, mis hermanos, porque la fe viene por leer la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Pero si nosotros, lejos de leer la Biblia, lo único que leemos son mensajes de WhatsApp y los muros de Facebook, si es lo único que leemos en nuestra vida espiritual, hermanos, jamás vamos a poder sobreponernos a los momentos de angustia. Necesitamos disciplinarnos y leer la palabra de Dios, hacer de la lectura de Dios un buen hábito, pero hacer de la lectura de la palabra de Dios un encuentro con la presencia de Dios. Cuando leemos la palabra, Dios se manifiesta y nos habla de forma directa y de manera personal. Pero necesitamos eso, mis hermanos. Si no leemos la palabra de Dios, insisto, y solo leemos malas noticias, y solo leemos mensajes y noticias falsas en WhatsApp, y si solo estamos perdiendo el tiempo en Facebook y demás cosas, nunca vamos a escuchar esta voz de Dios que nos va a llenar el corazón de fe y de confianza. Y si realmente queremos sentir el poder de Dios, tenemos que aprender a meditar también en la palabra de Dios. Ya en la iglesia tomamos un taller de meditación, hermanos, tenemos las herramientas. Bueno, aquellos que lo tomaron, ¿no? Los que no, ¿qué les puedo decir? No les voy a decir ahorita todo lo que tienen que hacer, pero podemos meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Meditar en Dios, tomar un tiempo para respirar con calma, ¿sí? Para contemplar la creación, para reflexionar en su palabra, para hacer la oración imaginativa, ¿verdad? Para hacer oraciones contemplativas. Es decir, hay tantos recursos de meditación que nos pueden ayudar y pueden calmar la angustia que hay en nuestro corazón, no porque nosotros hagamos, sino por la presencia que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando meditamos en el Señor. Así que, hermanos, el Señor está en medio de nuestras angustias. Repito el Salmo, Isaías 51, versículo 12. Soy yo mismo el que los consuela. Este mismo Dios que nos consuela es el Dios que nos puede sacar de todas nuestras angustias. Yo espero, mis hermanos, que en estos momentos, a veces de zozobra y de temor, podamos acudir al Dios que nos pueda ayudar siempre. Que el Señor los bendiga, hermanos.